Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar un poquitito de lo que sería la discriminación. Y la discriminación básicamente es una forma de violencia, ¿sí? En el cual se le da un trato inferior a la persona, ya sea por motivos de raza, su edad, su cultura, la religión que cree, o también por lo que sería la orientación sexual que decide la persona en sí. Esta discriminación puede ser pasiva como también puede ser activa, o sea, pasiva en el sentido de que puede ser a través de insultos en las redes sociales o a través de un prejuicio que nosotros tenemos sobre ellos, como puede ser también activa ya cuando se denota algo ya físico, como una agresión en sí, como este caso que habían visto ustedes hace poco que salió en el noticiero. No sé si es que llegaron a ver estos policías en Estados Unidos que maltrataron a la persona por ser de color oscura o tener la piel oscura, ¿verdad? Esto básicamente es discriminación también y tiene que ver con lo que sería una discriminación racial, una discriminación por el color de piel en sí. Y básicamente las personas que discriminan tienen una visión distorsionada de lo que sería el ser humano en sí y lo que hacen es atribuir ciertas características en los cuales a ellos se les ubica en un nivel superior y a los demás en un nivel inferior justamente, que esa es la esencia de la discriminación. Y a veces ese rechazo se manifiesta en lo que sería miradas odiosas, a veces también con la falta de aceptación en lugares públicos, no la aceptan en sus trabajos o en las escuelas, y eso afecta directamente a lo que sería la persona, un rechazo, o sea, le aíslan en teoría de la relación social en sí. En nuestro país, en la Constitución Nacional, justamente en el artículo 46 de la igualdad de las personas, dice que todos los seres humanos de la República somos iguales en dignidad y en derechos, y no se admite discriminación alguna, ¿ok? Que en teoría ellos velan por lo que sería la igualdad de todos los seres de nuestro país. Y en el artículo 47 habla de las garantías de la igualdad y habla de que está penado, la discriminación está penada por ley y es pasible alguna sanción, ¿sí? En el caso de que se encuentre una persona discriminando a otra. Bien, la lucha contra la discriminación siempre se da en todo el mundo, pero realmente lo que hay que buscar es que nosotros cambiemos nuestros prejuicios, la idea que nosotros tenemos sobre las personas, cambiemos nuestras actitudes con las personas porque, qué sé yo, es más pobre o porque es diferente en su orientación sexual o porque es un año mayor que nosotros o cosas así, está en el mismo curso que nosotros, no significa que esa persona sea menos que los otros que están en el mismo año escolar. O sea, todos somos iguales. Sí existen diferencias entre todos nosotros, obviamente, con respecto a nuestra personalidad y a nuestra vida en sí, pero eso no significa que nosotros seamos superiores a los demás. Y por eso hay que tratar de cambiar esos conceptos que nosotros tenemos y evitar todo tipo de estereotipos, o sea, de etiquetas, rótulos o cualquier idea que nosotros tenemos sobre una persona en sí para poder llevarnos en armonía y por sobre todo valorar lo que serían las personas en sí por lo que son. ¿Ok? La lucha contra la discriminación es siempre en todos los países se ha dado y principalmente en nuestro país tampoco no se queda fuera de eso. Y todos estos tipos de discriminación obviamente dañan lo que sería la autoestima, dañan lo que sería la persona en sí, obviamente, porque la persona se siente totalmente discriminada y a veces ni siquiera quiere salir de la casa o a veces, por ejemplo, se le echa de su lugar de trabajo o no se le acepta en un lugar de trabajo porque justamente tiene ese color o porque tiene esa creencia o cosas así o no se les admite y obviamente a veces pasan hambre o pasan alguna situación de riesgo y en algunos casos obviamente se les asesina como pasa en Estados Unidos, en otros países europeos también o americanos en sí. Bien. Por eso hay que tener esa tolerancia y respeto a la diversidad cultural, aceptarlos a todas las personas tal y cual como ellos son. Y en el momento en que nosotros empezamos a aceptarlos, va a haber un cambio dentro de lo que sería la cultura en sí. Pero primeramente nosotros tenemos que aceptarnos a nosotros mismos por cómo somos, porque si nosotros no nos aceptamos, no podemos aceptar a los demás, ¿ok? Y entender también por qué ellos tienen una cultura diferente a nosotros porque obviamente cada país o cada etnia tiene, acá en nuestro país, por ejemplo, están
los indígenas, que son etnias totalmente diferentes, que tienen una cultura distinta a las nuestras, pero no por eso nosotros somos superiores. Ellos tienen su esencia, esa es la esencia de ellos y nosotros tenemos que valorar y respetar también, obviamente, como seres humanos. Los efectos negativos de la discriminación en el ámbito educativo. Y a veces, por ejemplo, dentro de los colegios se le puede discriminar a una persona y se la aísla, no tiene contacto social con el grupo. A veces, por ejemplo, puede llegar a lo que sería la violencia en sí. A veces los compañeros no le quieren prestar algún tipo de trabajo, de tarea, hacen que quede mal delante de los profesores, ¿sí? Y estos niños, básicamente, por ese maltrato que ellos van teniendo, a veces quieren dejar incluso el colegio, no se van más a la institución educativa, pierden contacto con sus compañeros, y ustedes saben que eso es fundamental para el desarrollo personal de una persona. ¿Sí? Y lo que luego pasa es que ellos se convierten, porque no pueden seguir por la discriminación, a veces se convierten en delincuentes, porque tienen que dejar el colegio. Y todos esos traumas que nosotros le vamos creando a ellos, del maltrato que van recibiendo, hacen que obviamente repercutan su conducta y luego se conviertan en personas negativas, o incluso muchos, como el presidente ese Barack Obama, que era una persona de color, logró a altos niveles, y hay muchísimos otros de colores de distinta tez, ¿verdad? Que también lograron cosas increíbles. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar y respetar también. Bien, en el ámbito religioso a veces se da por lo que sería la creencia que uno tiene, y dentro de los efectos negativos pueden ser que lleguen, por ejemplo, a los golpes, pueden ser que lleguen a hacer cosas totalmente distintas, como en este caso eh, de las personas que no respetan. Creo que más se dan este tipo de cosas en Estados Unidos y en países europeos, donde se acuerdan que una vez habían asesinado a no sé cuántos musulmanes porque obviamente pensaban que eran terroristas, y ese es un prejuicio que tienen directamente hacia ellos y no necesariamente es así. Es lo que básicamente nos hicieron creer a nosotros, que ellos son terroristas en sí. Y en el ámbito cultural, a ver, con lo que hablamos con los indígenas, a veces les vemos a los indígenas que parecen muy pobres y tendemos a sentir cierto desprecio a ellos. Eso es negativo, esa es la cultura que ellos tienen, y también porque el gobierno no les da la suficiente calidad de vida para que ellos puedan vivir de manera armoniosa en su comunidad y puedan tener todos los recursos necesarios. Y eso no es culpa de ellos, sino que también es culpa del gobierno en sí. Entonces, hay que tratar de nosotros de aceptar a todas las personas tal cual como son y de no crear ningún tipo de estereotipos, y por sobre todo evitar lo que serían los etiquetajes y los rótulos, de llamarnos de cierta manera, como a veces solemos decir, de negro o de tal cosa, y eso es incorrecto, porque vamos creando estereotipos o características de personas que creemos que son correctas y no es así. Todos los seres humanos somos iguales en derecho y en dignidad, y nosotros tenemos que respetar eso. Bien, espero que se haya entendido la clase, chicos. Desde ya un abrazo para todos y cualquier duda o consulta en la plataforma.